Dios los bendiga. Amén. Amén, diga. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Tome asiento. Siéntese cómodo. Y vamos a continuar con nuestro estudio de discipulado que estamos haciendo. Amén. ¿A cuántos le interesa el discipulado? Poquitos, amén. ¿Sabe que si nosotros no entendemos lo que es ser un discípulo, si nosotros no abrazamos la verdad de Dios como absoluta, como sincera, como verdadera, estamos en graves problemas? Creo que hoy más que nunca, donde existen medias verdades, donde hay tanta mentira, donde hay tanto engaño, donde hay tanta falsedad, tanta hipocresía, el día de hoy me mandó un mensaje un hermano. Y hago referencia a esto para que podamos entender un poco el concepto de lo que significa las verdades de la palabra de Dios. Y me mandó un mensaje de un supuesto pastor que está circulando por las redes sociales, un mensaje de alerta, Argentina, alerta. Y decía, el mensaje decía que él estaba viajando no sé a dónde y que Dios le reveló y le mostró que si en la Argentina no entrábamos en 3 días de ayuno y oración, todas las iglesias, la iglesia iba a sufrir, iba a venir dolor, iba a venir esto y aquello y lo otro, y que la palabra de Dios dice que si el pueblo se humillara y le buscáramos, entonces eso no va a suceder. Imagínense, esas cosas son las que llegan a nuestros oídos. Esas cosas son las que llegan a la gente que no tiene conocimiento de las verdades doctrinales de Dios. Primero, que Dios le reveló, Dios ya reveló lo que tiene que revelar. Lo que hace Dios es traer entendimiento y luz a la revelación para que nosotros la entendamos. Amén. Si Dios le reveló algo, entonces hay que agregar más Biblia, porque está trayendo una revelación nueva, ¿entiende? Ahora, si nosotros nos juntáramos en ayuno y oración por la Argentina, ¿no? Para que a la Argentina no le pase una desgracia, estaríamos orando y estaríamos ayunando por un montón de pecadores, idólatras, hechiceros, brujos, para que no les pase nada malo. Al contrario, para que les vaya bien en este país. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Que si la Argentina está mal por causa del pecado del hombre. Entonces es necesario que le vaya mal para que quizás muchas personas se vuelvan a los pies de Cristo. Amén. Voy a orar para que le vaya bien. Imagínense, vamos a orar para que el pecador le vaya bien. Y cuarto, si Dios estableció algo que va a suceder, no hay ni oración ni ayuno que pueda evitarlo. ¿Se da cuenta? El ayuno y la oración no es para evitar que las cosas ocurran. El ayuno y la oración es para entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en una sociedad donde la iglesia, también la iglesia, está
sumamente infectada por un evangelio completamente distorsionado. Mira el punto que estamos llegando. En un canal cristiano, no voy a decir el nombre, pero que es un canal cristiano que todos conocen, el más conocido de todos, hay una mujer que hace un programa, que el programa se llama La Doctora Amor. Y es una mujer que habla sobre las relaciones matrimoniales, sobre el amor, sobre problemas de pareja, cosas así. Ahora, esa mujer hace poco, hace unos días, salió una publicación porque fue reconocida como una pastora que tiene un hijo transgénero. Es un hijo varón que se cree mujer. Y ella, como siendo pastora, lo aceptó, lo ayudó y están luchando por la igualdad. Imagínense. Y eso lo pasan en un canal cristiano. Y eso entra en las iglesias, imagínense. Llamarán a lo bueno, lo llamarán malo, y a lo malo lo llamarán bueno. No hay discernimiento. Ya la gente no sabe discernir. Ya la gente sabe por qué. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos la oscuridad será tan grande será la oscuridad del mundo. Dice la palabra que el mundo irá de mal en peor. Y será tan grande la oscuridad y la maldad que mucha gente no va a poder discernir, no va a poder entender, no va a poder ver la luz de Cristo. Por eso, más que nunca, tenemos que tener cuidado. Más que nunca, si realmente nosotros amamos a Dios, hermano, y no se trata de decir yo creo en Jesús, sino se trata de aceptar las verdades de Jesús y aplicarlas a mi vida. De eso se trata. Hay mucha gente que marca la Biblia todo el tiempo. Y marca versículo y marca versículo. Es tiempo de dejar que la Biblia nos marque a nosotros. ¿Se da cuenta? Si yo no dejo que la Biblia me marque, me transforme, me cambie, entonces estoy en un problema. Estoy en un problema. Por eso la semana pasada hablamos de la disciplina. Y hoy vamos a finalizar con la disciplina. Y yo hablé de los 5 agentes de la disciplina. Y la disciplina es... ¿Qué es la disciplina? Empecemos por ahí. ¿Qué es la disciplina? ¿Por qué Dios, dice la palabra, Dios al que ama? Dígalo, Dios al que ama. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? No nos gusta la disciplina. Pero ¿sabe qué? Dios dice que el que ama disciplina. Entonces, si te está disciplinando Dios porque te ama. Ahora, ¿qué es la disciplina? La disciplina es castigo. ¿Es castigo la disciplina? No. Primeramente, la disciplina no es castigo. Primeramente. La disciplina es corrección y reconciliación. Y por último, es castigo. Pero lo último de todo. Pero primero la disciplina, lo que es la disciplina es reconciliación, exhortación, corrección. Amén. Y cuando esas cosas no se toman en cuenta, lo último que viene es el castigo. Como hacemos los padres, vio que uno habla y le dice al hijo y le habla una vez, 2 veces, te lo dije 3, empieza a subir la vara de la severidad, ¿vio? Y después te saco el celular y después te arranco la oreja y así sucesivamente. Va aumentando la severidad de la disciplina, ¿se da cuenta? Pero lo primero que tiene que existir es el diálogo, el amor, la reconciliación, la restauración, el explicar, el enseñar, el corregir. Ahora, Dios está sumamente interesado en la disciplina. Dios está sumamente interesado en la disciplina. ¿Por qué?
Porque es la manera en la cual el ser humano, la creación de Dios, va a poder andar en rectitud en la vida y conocer a Dios. Por eso Dios pone tantos agentes disciplinarios en nuestra vida, todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver. El otro día vimos los primeros agentes disciplinarios que Dios puso en nuestra vida son nuestros padres. Desde chiquitos ya fuimos disciplinados, todos nosotros, ¿o no? No hagas esto, no hagas aquello, fíjate, vení temprano, hace aquello, compra esto, no robes, no mientas. Digo, algunos tuvimos buenos agentes disciplinarios, otros no tanto, algunos muy severos, otros. Pero ¿cuál era el concepto del agente disciplinario que Dios ponía? Que era el padre, la madre, gente que buscan a Dios, gente que aman a Dios y por ende van a educar a sus hijos en el temor de Dios. Ese sería el plan correcto, el diseño correcto que Dios estableció. Ahora, esos agentes disciplinarios están puestos como nuestros padres, nuestra madre, para corregirnos. Yo doy gracias a Dios por mi madre, por mi padre, que fueron agentes disciplinarios que quizás sin el conocimiento de las cosas de Dios y sin el entendimiento de las cosas de Dios, de cierta manera siempre estaba quizás más mi madre corrigiéndome constantemente las metidas de pata que yo tenía. ¿Se da cuenta? Después hay agentes disciplinarios que son las autoridades civiles, y eso lo vamos a ir viendo. Después está el agente disciplinario uno mismo. Después está la iglesia y Dios mismo. ¿Se da cuenta? Padres, las autoridades civiles, nosotros mismos, la iglesia y Dios. Amén. ¿Cuántos quieren llegar al nivel 5? ¡No! Terminemos en el primero, los padres. Ahí ya entendamos. Segundo, las autoridades civiles. Tercero, yo. Por último, bueno, la iglesia como agente disciplinario. Hasta ahí ya entendí Dios. ¿Se da cuenta? Pero cuando ya no escucho la iglesia, ya no escucho las autoridades que Dios puso, el próximo paso que sigue es Dios. ¿Se da cuenta? Y no está bueno. Amén. Por eso Dios ama la disciplina. Pero no la disciplina como un castigo, no la disciplina como algo malo, sino que la disciplina es la que produce en nosotros ¿qué? ¿Qué produce la disciplina? Santificación, corrección. La disciplina es la que corrige nuestro rumbo. Imagínese, mi hermano, yo voy caminando por aquí, voy caminando torcido en la vida, y si no hubiese un agente disciplinario en mi vida que me dijera, hey, estás yendo por un mal camino, hey, cállate. ¿Quién eres tú para decirme a mí por dónde tengo que ir? Sigues caminando y te caes a un precipicio. Por eso dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, amén. Entonces Dios estableció agentes disciplinarios en mi vida. ¿Para qué? Para que yo sea disciplinado en la dirección que Dios quiere que yo ande. Dios pone esos agentes para corregirnos. Porque Dios, escuche bien, Dios quiere tener comunión. Bajamos un poquito las cajas generales. Dios quiere, y un poquito el retorno. Dios quiere tener comunión, pero apenita. Dios quiere tener comunión con nosotros. Decirle que está a tu lado, Dios quiere tener comunión con vos. Amén. Pero Dios aborrece el pecado. Empecemos por ahí. Dios quiere tener comunión contigo, pero Dios aborrece el pecado. Amén.
Entonces, como Dios aborrece el pecado, Dios debe establecer agentes disciplinarios para corregirme, para que yo me aleje del pecado y me acerque más a Él. ¿Se da cuenta? Hermano, el pecado Dios lo aborrece porque el pecado nos condena eternamente, nos aleja de Dios, nos corrompe, nos ensucia, nos embarra. Imagínese, mi hermano, el pecado, cómo está el mundo por causa del pecado. El hombre se llama mujer, la mujer se llama extraterrestre. Todo es una confusión terrible, una maroma un enjambre de ideas equivocadas por causa del pecado. Mire si Dios no aborrece el pecado. Envió a su Hijo a morir por el pecado. Mire si Dios es permisivo con el pecado. No. Mire si Dios fuese tolerante con el pecado. No, mi hermano. Dios no aprueba el pecado de ninguna manera posible. Por eso hoy en día abundan mucho las iglesias de la supergracia que se conoce. ¿Y sabe cuáles son las iglesias de la supergracia? Las iglesias que no se atreven a predicar la palabra como corresponde. Las iglesias que tienen miedo de hablar y de confrontar por temor a que la gente se vaya, por temor a que la gente se enoje. Como decía John MacArthur en un comentario, él dijo: no tengamos miedo de predicar la verdad y que la gente se ofenda, porque la gente se la pasó toda la vida ofendiendo a Dios. A veces estamos con miedo de que la gente se ofenda, mi hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se ofenden? ¿Por qué? Porque les dice la verdad, porque le muestras cuál es su pecado, cuál es su error. Digo, todos nosotros somos agentes disciplinarios. Todos nosotros. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no existiera la disciplina y la corrección, entonces no se puede llevar a una persona a tener el carácter y la santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Yo hace poco perdí 2 hermanas porque les dije que no es bíblico el ministerio de la pastora. No es bíblico. Y voy a morir con esa. Apágame las estufas, por favor, porque hace mucho calor. Y no es bíblico, hermano. Y no, nunca estuve de acuerdo. Y cuando pasé tiempo con Dios y años con su palabra, entendí que era tiempo de confrontar esa mentira que la gente utilizaba, que no existe el ministerio de la pastora, no existe, porque Dios le entregó la autoridad de la iglesia, de la nación y de la familia a los hombres. Son unas responsabilidades que Dios le dio al hombre y Dios le dio responsabilidades a la mujer. Y estas hermanas no escucharon la reprensión, prefirieron irse y seguir nombrándose pastoras en otro lugar donde no las conocen. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque si hubiese sido diferente, si se hubiesen ido por otros motivos, no se autollamarían pastora porque aceptarían la verdad de la Biblia. ¿Se da cuenta? Pero no, ahora que me fui de Roca Eterna sí soy pastora, porque antes en Roca Eterna el pastor no me dejaba ser pastora. No. Por eso mi esposa no es pastora. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque o obedecemos la Biblia o no la obedecemos. Porque la Biblia no se puede obedecer a medias.
La Biblia no se puede obedecer de a pedacitos. La Biblia no se puede decir, bueno, más o menos. No, 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 no. O lo hacemos bien o no lo hacemos. Dios vomita a los tibios. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que con el tema del apóstol. Yo nunca estuve de acuerdo, ni siquiera cuando tenía conocimiento de la palabra de Dios, me parecía algo que yo decía, esto no está bien, y no sabía cómo. Y después de muchos años de estudio de la palabra, yo soy apóstol. Bueno, y viene alguien y me dice, mira hermano, tú no eres apóstol. El apóstol no cumple los requisitos, porque bíblicamente para que alguien cumpla los requisitos de apóstol, tiene que haber caminado con Jesús, haberlo visto a Jesús resucitado. Por eso Pablo dijo, yo soy el último, el abortivo, dijo Pablo, el último. ¿Qué está diciendo? ¿Soy qué? El último. ¿Se da cuenta? Es antibíblico. No, es antibíblico. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Si usted agarra los libros de historia en el siglo I, siglo II, siglo III, IV en adelante, nadie fue apóstol. Nunca existió el apostolado después de que murieron los apóstoles. Nunca existió otro sucesor como apóstol. Nadie, jamás, a lo largo de la historia. Se levanta la iglesia protestante en el año 1500 con Martín Lutero, 1517. Juan Calvino, Fox, grandes hombres. Charles Spurgeon, uno de los evangelistas más importantes del mundo. Los puritanos, John Whitfield, hombres que hicieron avivamientos en diferentes partes del mundo, nunca aprobaron el apostolado, nunca. ¿De dónde nace el apostolado? De la década del 70 en adelante, cuando se levantó un loquito y dijo que había que levantar apóstoles en el mundo entero. Mire qué mentira, hoy en día todo el mundo soy apóstol. Te acuestas pastor y al otro día te levantas apóstol. Ahora, pastor, pero usted lo que está diciendo, eso le va a traer consecuencias. Y bueno, hermano, si no estamos dispuestos a morir por Cristo, entonces ¿dispuestos a qué estamos? ¿Se da cuenta? Si nosotros estamos dispuestos a seguir la verdad del Señor, tenemos que seguir la verdad del Señor, cueste lo que cueste. Si usted ama al Señor, dice la palabra, el que me ama guarda mi palabra. ¿Cuántos aman a Dios? Guarde su palabra. Póngala por práctica, de Génesis a Apocalipsis. Tómela la totalidad, en serio, como corresponde. Déjese enseñar, amén. Entonces hemos tenido padres que nos debían haber ayudado moralmente para andar en una vida más santa, pero no lo hemos tenido. Quizás nuestros padres hicieron lo que entendían sin tener el conocimiento de las cosas de Dios, pero más allá de todo, todo padre sabe que debe enderezar los caminos de su hijo para que ande en un camino más recto. Eso se llama disciplina. Un padre sin tener el conocimiento de las cosas de Dios, porque no le entregó su vida a Dios, porque nunca fue salvo, pero esa persona sabe que tiene que disciplinar. Ahora, también Dios estableció agentes disciplinarios. ¿Se acuerdan que antiguamente Dios había establecido jueces en la nación de Israel? Esos jueces, ¿qué hacían? Juzgaban. Juzgaban que el pecado ¿de quién? De los filisteos. Juzgaban el pecado de las naciones vecinas. Eso hacían los jueces. Después Dios estableció reyes, el Estado. ¿Para qué está el Estado? Mire lo que dice Romanos capítulo 13, el libro de Romanos que hemos estudiado, un libro, la pequeña Biblia que le llaman, o la Biblia compacta. Romanos 13, versículo 2. Amén. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Está hasta ahí conmigo? ¿Se da cuenta, mi hermano, que dice la palabra que el que se opone a la autoridad acarrea condenación?
¿Sabe que yo he escuchado gente decir, bueno, lo que pasa es que no me interesa su autoridad y me voy a otro lugar donde la autoridad es diferente, donde es mejor, donde es más permisivo? ¿Se da cuenta? Ahora la pregunta es, ¿Dios estableció a esa persona como autoridad? ¿O esa persona se puso como autoridad y Dios no la puso? ¿Se da cuenta? Amén. Hay mucha gente que se puede decir, llamar. Por eso habla la Biblia de tantos los falsos profetas. Los falsos profetas tienen que ver con los falsos apóstoles, los falsos pastores. En el último tiempo será algo que abundará. Amén. Por eso dice que si nosotros nos oponemos, resistimos, y acarrea condenación para sí mismo. Versículo 3. Porque los magistrados, estos son las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo a la policía? Yo no le tengo miedo a la policía. Ahora, Jorge se ríe, no sé por qué se reirá Jorge. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Antes, hace muchos años, cuando no estaba Cristo en mi corazón, sí le tenía miedo a la policía. Ya cuando veía las sirenas, la luz, vivía perseguido. Amén. ¿Por qué? Porque no andaba haciendo las cosas bien. Pero cuando uno anda haciendo bien las cosas, uno no tiene nada que esconder, ¿se da cuenta? Uno no tiene que esconderse de nadie. Amén. Estamos aquí porque dice que las autoridades están puestas ¿para qué? Para nuestra disciplina. ¿Para qué? Para que andes correctamente. Amén. Mucha gente hoy en día le tiene bronca a las autoridades, pelea contra las fuerzas policiales, los odian. ¿Por qué? Porque quieren anarquía, porque quieren hacer lo que quieran sin que las autoridades le digan algo. Amén. Nosotros tenemos acá a Patricia. Patricia es policía. Así que el que se porta mal, ella está para infundir la autoridad. Ahora, si ella ve un delito, te va a llevar detenido y es lo correcto, es lo que corresponde. Amén. Tiene la autoridad que le da Dios para reprender cualquier delito. Yo estoy aquí como autoridad espiritual para reprender cualquier delito espiritual. ¿Se da cuenta? Y usted también, y Patricia también, tiene la autoridad como hijos de Dios de reprender cualquier pecado en la vida de cualquier persona. Ahora, supongamos que Patricia ve un delito y no lo reprende, no lo apresa, no lo agarra, no lo castiga, no lo lleva ante las autoridades. No es una buena autoridad. Es una autoridad que está mirando hacia otro lado. Es una autoridad que podría suceder que quizás ella atrapa ladrones, pero un día se encuentra con alguien conocido que es un ladrón y de repente, bueno, porque te conozco, te dejo ir. Eso es lo malo de las autoridades. Pero cuando la autoridad es genuina, amén, ¿está para qué? Para recibir corrección. ¿Se da cuenta, mi hermano? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Dios está interesado en la corrección. Como agente disciplinario, número 3, yo mismo soy un agente disciplinario para otros
y para mí mismo. Si yo, escuche bien, si yo como agente disciplinario veo el pecado de alguien y no lo reprendo, entonces yo no soy un buen hermano. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el gran problema que existe hoy en día es: no te metas, deja que cada uno haga lo que quiera. No, ese es el error que cometemos. Ese es el error que comete la iglesia. El error de: no me voy a meter en la vida de nadie, no quiero que nadie se meta en mi vida. No, mi hermano, ¿sabe? En su casa, en su familia se puede meter en su vida. Tus hijos se pueden meter en tu familia, tu esposo se puede meter en tu vida, tu esposa se puede meter en tu vida. Jorge, tu esposa puede meterse en tu vida, decirte: che, Jorge, mira, esto está mal. ¿Se puede meter o no? ¿Por qué? Porque es tu esposa, ¿o no? Pero la vecina de enfrente, no, porque no. Bueno, la iglesia es un cuerpo. Y si usted pertenece a una iglesia, la iglesia tiene derecho de meterse en tu vida. ¿Se da cuenta? Porque somos una familia. Tiene derecho, y tiene no solamente el derecho, sino tiene el deber de meterse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el deber de ayudar a aquel hermano que anda incorrectamente, para sacarlo de su error, para que vuelva a los pies de Cristo. Si yo no hago nada, entonces yo estoy siendo cómplice, o yo soy un mal hermano. Imagínese, si usted me ve a mí en pecado. Hablamos de pecados, no de: pastor, todos pecamos. Sí, pero yo no practico el pecado. ¿Se da cuenta? Ahora estamos hablando de: usted me ve en pecado, usted me ve que, no sé, tengo una amante, y de repente usted no me dice nada. ¿Usted es un buen hijo de Dios? No, lo que pasa es que yo no me quiero meter. Pero ¿para qué Dios te puso entonces? ¿Se da cuenta? Entonces, uno de los agentes disciplinarios, uno tiene que entender que uno tiene que autodisciplinarse para poder disciplinar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27, 1 Corintios 9:27, dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, esto es maestro, para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pablo dice: yo disciplino mi cuerpo porque no sea cosa de que un día yo sea eliminado enseñándole a otros a obedecer, yo un día no obedezca. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque pasa, hermano. Hay gente que te dice: no, hermano, pórtate bien, y después, hermano, que te dijo pórtate bien, él no se porta bien. O el hermano que te dice: mira, tú no hables mal de nadie, y ese hermano vaya a hablar mal de alguien. O el hermano que te dice: congrégate, y después él no se congrega. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo disciplino mi cuerpo, disciplino mi vida, golpeo mi cuerpo. Está hablando de golpear, no de golpear físicamente, sino de someterlo a la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no, yo predicándole a otros, después yo hago lo contrario. Yo nunca me voy a ir de la iglesia y a la semana te vas. Eso está diciendo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces nosotros tenemos que ser agentes disciplinarios para otras personas.
La iglesia. La iglesia donde Dios nos ha colocado. La iglesia es un agente disciplinario porque Dios está interesado en ayudarnos, hermano. Siempre, si no entendemos esto, que Dios está interesado en ayudarnos y mantenernos alejados del pecado. ¿Por qué Dios quiere mantenernos alejados del pecado? Porque ¿qué produce el pecado en tu vida? Destrucción. El pecado te aleja de Dios. El pecado te destruye. Entonces, cuando el creyente no está interesado en la disciplina, es porque ese creyente no está interesado en la santidad. Hoy en día las iglesias lo que menos hablan es de santidad. Todo es amor. Dios es amor, Dios te ama, Dios te entiende, Dios te conoce, Dios te espera, y esto es todo un circo que acarrea condenación. ¿Por qué? Porque es lo que voy a predicar el fin de semana. El diablo utiliza una verdad para producir un engaño. ¿Se da cuenta? El diablo usa una verdad para producir un engaño. ¿Vio cuando lo engañó o lo quiso engañar a Jesús en el desierto? ¿Le habló con qué? Con la verdad. Pero era una verdad a medias. Era una verdad disfrazada. Era una verdad. Por eso hoy en día mucha gente, hermano, el engaño más grande está dentro de las iglesias. Con la gente que dice ser de Dios. Por eso dice la palabra, por los frutos los conocerás. ¿Se da cuenta? Si viene una persona y me dice a mí, no, yo soy la apóstol, como dicen ahora en día. La apóstol. Dios me dijo que te diga. Yo digo, deja gracia, no me digas nada. Primero arrepiéntete, cambia tu vida. Tú no eres apóstol. ¿Se da cuenta? No, bueno, pero lo dices una mujer de Dios, un hombre de Dios. No, hermano, los frutos no son bíblicos. Parece de la Biblia, parece razonable, parece que y habla en el nombre de Dios amén. Pero el diablo también utiliza eso y confunde a la gente. Entonces, si yo no tengo como agente disciplinario una iglesia que esté anclada en la verdad y en la veracidad de la palabra de Dios, entonces estoy en problemas. Por eso mucha gente, ¿qué hace? La gente sale corriendo de una iglesia para meterse en una iglesia donde ¿qué? Donde no se la discipline, donde no se le hable de santidad, donde no se le hable de pecado.